Este es El placer de los ojos. Hoy comentaremos, como siempre, las películas en cartelera y tendremos un informe sobre actrices italianas. Las actrices italianas que conmovieron el mundo del cine a partir de los años 50. Y conversaremos con Nelson García Miranda, que es un realizador cinematográfico y autor de este libro muy importante, que reseña la producción cinematográfica del Perú entre los años 1973 y 1992, la época de la Ley de Promoción Cinematográfica. Es un libro que ficha y recoge cualquier cantidad de información sobre las películas que se hicieron. Y veremos un corto de Nelson García, Una carpeta frente al mar. Empezamos con esta edición del Placer de los Ojos. Nelson García es conocido del programa, hemos visto hasta dos cortos tuyos, que son Canción para un cine cerrado y El chicle. Y acaba de publicar un libro que es Cuando el cine era una fiesta. Habla de lo que se logró con un decreto ley publicado el año 1972, la 19327, una ley de promoción cinematográfica. La ley se da el año 1972. Antes de cada función de cine, de la película que fuere, se veía un corto peruano. Un corto peruano que tenía un certificado de exhibición obligatoria y en consecuencia tenía que darse en todos los cines del Perú durante un tiempo determinado año y medio. Y exhibirse, ¿no es cierto? Claro. Sí. Y además había la posibilidad de que se hicieran largos. Los largos recibían también una exhibición obligatoria y entraban dentro de un circuito de cines estrella. Entonces la ley de alguna manera garantizaba que una película peruana llegara a los cines. Eso era uno. Y lo otro era que permitía que los productores pudieran recuperar su inversión, ¿no es cierto?, con un porcentaje del impuesto municipal que hasta ahora se paga, que es el impuesto a los espectáculos públicos no deportivos. Entonces eso permitía que la actividad fuera continua, ¿no es cierto? Así es. Cuando el cine es una fiesta, dices, ¿no es un exceso de entusiasmo? ¿Es así como lo recuerdas? Es el título que, digamos, que me parece que mejor se adapta al espíritu del libro, que era un registro de toda esa emoción, de todo ese júbilo que había entre la gente que comenzábamos a hacer cine en esa época, porque podíamos producir una película, exhibirla a nivel en todo el Perú y la dicha de ir a ver nuestras propias películas a las salas de cine y recibir a veces un aplauso, a veces una murmuración, a veces una pifiadera, pero todos estábamos entusiastas por desarrollar una carrera en el cine. ¿Cómo era esto? ¿Con qué se contaba? ¿Era fácil hacer cine? ¿Habían equipos? ¿Habían laboratorios? Había en el Perú 3 o 4 cámaras de 35 milímetros más o menos, ¿no? Digamos 4 o 5 rollos de película de 35 milímetros, que costaban en esa época $200 cada uno, entonces todo el mundo ahorraba $1000 para comprar sus 4 o 5 rollos, aprovechar alquilar una cámara por un día o 2 días, el rodaje no podía ser más de 2 o 3 días, y después tener el material ahí archivado en el refrigerador de su casa para poder enviar o revelarlo afuera o revelarlo acá. Si era en blanco y negro podía hacerse acá, si era de colores afuera. Entonces era una situación un poco compleja, pero todos éramos muy jóvenes en esa época, teníamos paciencia, teníamos ganas de trabajar y de hacer todo lo posible para sacar nuestro material para que sea revelado, editado acá, ¿no? Y en realidad era una época heroica, pero muy interesante, era muy rica, digamos, ¿no? ¿Y cómo afrontabas tú la cuestión económica? ¿Cómo es que conseguías dinero para hacer un corto? Porque eso te costaba, ¿cuánto? Claro, costaba $3000. Claro, la inversión era máximo en dólares, $4000, $5000, y la recuperación en una primera etapa, digamos, los dos primeros años eran en dólares 30.000 más o menos, ¿no? $30.000. $30.000. Una inversión de 3.000-4.000 tenía una recuperación de $30.000. Sí, y después cambió el reglamento porque comenzó a aparecer más números de cortos que exigían salas. Entonces el reglamento decía, un corto está con un largometraje extranjero mientras este largometraje esté en cartelera. Entonces por esa época coincidió con El Exorcista, que estaba meses de meses en una sola sala, ¿no? Entonces uno decía, pero no es posible, ya ese corto lleva 3 meses, entonces comenzó a exigirse que rote. Entonces ahí comenzó a... Entonces... Es que acá hay varios factores interesantes, ¿no? En primer lugar, era una época muy distinta a la de ahora. Porque el negocio de la exhibición ahora consiste en poner una película,
en muchas copias para que se consuma rápido, ¿no? En 2 semanas esa película tiene que estar vista por miles de personas. En 50 salas, claro, 60 salas. Así es. En cambio, en esa época, más bien la exhibición estaba concentrada. ¿Te acuerdas? Había películas como La aventura del Poseidón o Terremoto que estaban en una sola sala y se podían quedar un año. Claro. Entonces, ahí cambió la cosa. Y en segundo lugar, es una época en la que el cine norteamericano, el cine de Hollywood, recupera su posición después de la crisis de los 60. Claro, Entonces aparecen vienen los blockbusters. Los grandes espectáculos, claro. Tiburón, ¿no es cierto? El Exorcista. Terremoto. Terremoto. Claro, todas esas películas que entran en esa... Y que entonces, de alguna manera, esta ley hace que los cineastas peruanos se conviertan en una especie de socios, socios subterráneos, digamos, de Hollywood, claro, ¿no? De Spielberg y de Lucas. Ajá. La guerra de las galaxias, imagínate. Claro. Y esto trae una consecuencia, que es la posibilidad de poder hacer empresa a partir de la realización de cortos. Claro. Y pensar además en reinvertir en un largo. Claro, y tener una actividad constante. Exactamente. Es el caso de Incafil, por ejemplo. Incafil es, digamos, la empresa... Incafil es la empresa de Lombardi. De Lombardi, ¿no? Que, digamos, gracias a esta especie de reinversión en su producción, digamos, pudo sobrevivir a todas las etapas, porque es una ley que tuvo momentos de crisis, ¿no? Claro, porque en este caso, además, es interesante, porque empiezan a hacerse cortometrajes y básicamente son cortometrajes documentales. Ah, sí, además. ¿No? Sí. O fotomontajes como Claro. tú, por ejemplo, que haces tu primer fotomontaje. Biopics, digamos, ¿no? Claro, había, ¿te acuerdas? Por géneros, ¿no? Claro. Había películas, por ejemplo, sobre ruinas, había películas sobre personajes. fiestas populares, sobre personajes. O culturas precolombinas. O precolombinas, ¿no es cierto? Entonces, habían como géneros ya establecidos. Pero luego, con el paso de los años, empieza a hacerse cada vez más películas de ficción argumental. Claro, claro. ¿no? Empieza a haber otro tipo de trabajo. Y bueno, lo que pasa es que el largo de ficción es una consecuencia del corto de ficción, digamos, ¿no? Porque la gente comienza, ¿no? Digamos, pasar del documental a la ficción es un paso muy grande. Claro. Entonces, la gente comenzó a inventar, en realidad inventar el corto de ficción, digamos, ¿no? A saber ubicar la cámara. Me acuerdo que yo pasé Giractores. Claro, yo me acuerdo que yo pasé de hacer una foto, y mi segundo corto era Desnudo Griego versus Fernando Calato, y yo primero de filmar fotos y después afuera, y sentía que se me movía el sol, la gente, todo. Claro, era tu storyboard, digamos, ¿no? Sí. Este es un storyboard y luego cuando llegas a la realidad, Sí, esto sí. Pero, o sea, y además uno tenía miedo, todos teníamos miedo de ir a filmar en la calle. Y después nos acostumbramos, ¿no? A filmar en la calle y después ya empezamos a pasar algo de ficción. Ese es otro asunto, ¿no? Hay dos cosas ahí. El cine, el referente, digamos, cultural para estos cineastas que recién empezaban en ese momento, ¿cuál era? O sea, generalmente los cineastas tienen un pasado, tienen una tradición. No sé, pero los alemanes, cuando hacen cine en los 70, tienen el expresionismo detrás, ¿no es cierto? O los italianos tienen el neorrealismo y tienen, en fin, cine popular muy grande. En el caso del Perú era Armando Robles, ¿no es cierto? Cuculi y nada más, porque las películas de los años 30, que habían sido muy populares, no se podían ver, estaban archivadas. Es decir, no había forma de ligarse con el pasado, ¿no? Sí, no, además el enfrentar el equipo, la parafernalia de la maquinaria cinematográfica en esa época te creaba una especie de parálisis. De parálisis. Yo me acuerdo que yo invité a Portugal, Juan Antonio Portugal, a mi rodaje de Desnudo Griego versus Fernando Calato. Y Portugal en un instante le digo, ¿qué te pasa? Me dice, me da miedo la cámara de 35 milímetros. Me dice, le parecía un aparatón. Me dice, nunca había visto una cámara de 35 milímetros y verla funcionando le parecía una cosa que nunca podía... Un dinosaurio, ¿no? Sí, era una cosa como alguien de la sierra que ve el mar por primera vez. Era una especie de elemento extraterrestre. Claro. Y eso que tú dices es bien importante porque nos dice otra cosa, que es, un poco eran los cineastas como pioneros en ese momento, claro, ¿no? Claro. Eran emprendedores, digamos, en el sentido que usamos ahora, pero eran emprendedores en este campo del cine que todavía no tenía... No se seguía como una formación o una formación académica, ¿no? Las escuelas de comunicación recién están empezando. Es una generación que empieza, digamos, aprendiendo en la práctica, ¿no? Sí. Cada cineasta que se iniciaba y que venía de una región o de cualquier otro departamento del Perú quería iniciarse haciendo un corto sobre su lugar, su departamento. Entonces, es la primera vez que se levanta, con esta producción se levanta el primer retrato fílmico del Perú. Hay cortos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Arequipa, todo es un catástrofe todo el Perú. Claro. Sí. El público, Nelson, el público es una cosa importante porque se crea un público, claro. Se construye un público. El público no es que está ahí, ¿no? El público ahí en ese momento está acostumbrado a qué cosa a ver.
a ver básicamente películas de Hollywood y a ver China, ficciones ¿no? y a ver ficciones audiovisuales de la televisión. Entonces se construye un público para el cine. Claro, claro. ¿No? Hay una relación muy estrecha entre el cortometraje, la producción continua y la exhibición continua con el éxito que tienen los largometrajes en esa época, una especie de anuncio, de una especie de aviso permanente que hay un cine en el país que se está desarrollando y que requiere apoyo. Y cuando sale un largo, enseguida la gente va y apoya estas expresiones, ¿no? Claro. Esa relación corto-largo en esa época era muy estrecha. Claro, había alguna especie de... se alimentaban mutuamente. Sí. Tanto en la producción como en el público. Claro. Y además los cineastas hacían cortos y largos. Claro, O sea, claro, Lombardi claro. hacía cortos y pasaba a hacer un largo y luego Claro. seguía haciendo cortos y así, ¿no? Claro. Y además producían a otros cineastas, ¿no? Claro. Es bien interesante eso. Sí. Nelson, hablemos de datos. ¿Cuántos cortos se hicieron en esos 20 años? Bueno, acá lo que hemos contabilizado son 953 cortos que abarca el 75.9% de una torta de producción, digamos, ¿no? Es cortometrajes que están entre los géneros documental, ficción y animación. El documental era 733, o sea, mira, casi ocupa el 58% de eso. Y claro, y un género como animación, el dibujo animado, mejor dicho, que es una técnica muy sofisticada, ahí no puedes entrar a improvisar, tiene que ser alguien que maneje el lenguaje. Se hizo 35, o sea, 35 documentales de cerca de... Tú hiciste animación. Claro. ¿No es cierto? O sea, Tú has hecho a mí me hasta 2 encanta. películas de animación. Sí, yo ¿no? hice... El Chicle es animación. El Chicle es animación, es una fusión entre animación Y vivo, ficción. y ficción en vivo, Y claro. después hice el guión del Cóndor y el Zorro. Bueno, Nelson, ya, pero estos cortos se hicieron, pero no todos los cortos pasaban y tenían la exhibición obligatoria. Ajá. Habían algunos cortos que eran... Más o menos tengo la proporción. No vetados, ¿no? Pero sí, no se les daba pues, la exhibición eran obligatoria. 100 por lo menos los que se producían al año, de los cuales entraban 60 y 40, digamos, eran desaprobados. ¿Por qué razón eran desaprobados? ¿Cuáles eran las razones que se agrimían, digamos? Bueno, un mínimo de coherencia de la exposición narrativa o, digamos, explicar una fiesta folclórica, ¿no? En cuestión política hubo algunas veces, ¿no? Claro, porque no te olvides que durante casi 8 años esta ley se aplica en dictadura, ¿no? Claro. Y claro, los cortos favorecidos eran los que apoyaban las obras de la Revolución de Velasco, ¿no? Digamos, las 200 millas. Pero siempre y cuando no fueron muy radicales. Ah, sí, claro. ¿No? Claro. Porque también, incluso algunos cortos que estaban dentro Había un corto que era Si esas puertas no se abren. ¿Te acuerdas? Claro, sí, claro. Que era sobre un congreso campesino. Un congreso campesino. Y que además apoyaban la revolución peruana y en esa época el conflicto. Claro, el discurso era de apoyo a la revolución peruana, Claro. pero resultaba muy, digamos, radical para ciertos sectores Claro. del gobierno, Claro. ¿no? Entonces había esas contradicciones dentro del gobierno militar. Claro. Pues. Estamos viendo El placer de los ojos. Nelson, y en este libro recoges todo eso. Sí, Tú recoges aquí, bueno, primero hay una especie de introducción en la cual sitúas, digamos, el marco, ¿no? En el que se produce estas películas. Hay muchas fotos, ¿no? Fotos inéditas, además, yo no conocía estas fotos. Claro. Y luego hay la parte central del trabajo está dedicada a fichar Claro. cada uno de los cortos y de los largometrajes Claro, acogidos a la ley. Claro. Digamos, es un trabajo, digamos, único en el aspecto que antes de que Coproci, que era la entidad que administraba la ley de cine, antes de que esta se cierre, se clausure, yo pude ingresar y recoger de los archivos todos los certificados de exhibición obligatoria, del 0001 hasta el 1254. ¿De esto cuánto se ha perdido? ¿Cuánto ya no vamos a poder ver nunca? ¿Cuánto se ha deteriorado? La ventaja es que todavía el material está a flor de tierra. Cada uno lo tiene en su ropero, en su anaquel, abajo en la cama, donde sea, ¿no? Pero eso de tenerlo en el ropero es Ya, peor entonces, que tenerlo, claro, digamos, porque la gente como que se encariña con su material, ¿no? Yo, por ejemplo, no quería ni botar ni siquiera los descartes de mis cortos, ¿no? Entonces, bueno, pero eso es importante guardarlos, ¿no? Entonces todavía está el material a flor de tierra y todavía se puede rescatar, yo creo que se puede rescatar un 40-50%, hay un 50% que está todavía
no sé si perdido para siempre, porque digamos esto tiene unos 40 pero años. acá hay varias cosas. Hay uno que puede estar perdido para siempre, pero hay otros que pueden estar guardados. Claro. Tú crees que están bien guardados, pero la descomposición química sí, de los claro. materiales ya de pronto cuando lo proyectas o lo ves es una cosa amarilla o Claro. rosada o lo que fuere, ¿no? O sea, ha cambiado el color, se ha alterado totalmente. Cuando yo ¿no? hacía la investigación, me acuerdo que la gente, los productores me decían, llévate el material, porque acá ya no lo necesitamos. Pero yo no tenía dónde guardarlo tampoco, ¿no? ¿Cuál es el balance de todo esto? ¿Para qué sirvió todo esto? Todo no fue más que una ley proteccionista que permitió que algunas empresas hicieran dinero, otras no. Se generaron buenos cineastas de aquí. ¿Qué cosa aprendimos de esta ley? Bueno, aquí se inició, digamos, la buena parte de cineastas que están en el largometraje y en la televisión ahora, digamos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, esta ley cambió la televisión, porque, bueno, o sea, aquí se iniciaron Francisco Lombardi, Lucho Díaz, Augusto Tamayo, Alberto Durán, Guayhuaca, todo el y mundo. técnicos como Juan Durán. Y después Aldo Salvini, Augusto Cavada, claro, o sea, ¿no es cierto? Lucho Barrios. Creó la expresión cinematográfica nacional, o sea, la creó. Y cuando se clausuró la ley de cine, todos estos técnicos que tenían ya estilos, que habían desarrollado experiencia, pasaron a la televisión. En la televisión cambió, o sea, las telenovelas cambiaron. Pero no solamente eso, Nelson, porque cuando la ley se derogó es el 92, acuérdate en los años 80, en los años 80 hay un cambio absoluto del estilo de la televisión, con una serie como Carmín o como Gamboa, claro. en que de pronto las cámaras salen a la calle, se ilumina de manera distinta, se mueve la cámara, se dirige a los actores de manera distinta, aparece esa generación de actores jóvenes, ¿no es cierto? Patricia Pereira, pues hasta Diego Berti, que tienen otra formación y otra relación con la cámara, y eso es debido a la ley, Claro, ¿no es cierto? claro. A la gente de cine. Llosa pasa a la televisión, Lombardi hace telenovelas, ¿no es cierto? sí. Guayhuaca dirige Augusto miniseries, Augusto Tamayo. Claro. Entonces, en realidad es la ley la que comienza... Claro, es la que instaura la expresión cinematográfica en el Perú, digamos, ¿no? ¿Cómo se dice ahora? La posiciona, ¿sí? ¿no? Claro. La posiciona, digamos. Entonces ya el cine no puede ser desmantelado, puede sacar una ley, pero el cine ya está instalado. Lo importante ahora sería crear una Cinemateca Nacional para comenzar a recuperar este material, la formación de restauradores, formación de buscadores de películas, porque ya hay buscadores de películas, ¿no? Pero ahora ya hacer una campaña para... Claro, es una cosa profesional. Claro. Como hay en Chile, como hay en Argentina, como hay en Colombia. Colombia tiene sus archivos fílmicos conservados de una manera Y yo creo que hay gente joven que está interesada en iniciarse en la recuperación fílmica, digamos, ¿no? Especialistas en buscar películas o especialistas en restaurar material, ¿no? Es que mientras que no se entienda de que esto es parte de nuestro patrimonio, es patrimonio visual, Claro. es patrimonio cultural, ¿no es cierto? Es exactamente igual como tener una biblioteca, ¿o no? Sí, claro. Acá está tu libro, después de tantos años de trabajo, ¿dónde se puede conseguir? ¿Cómo hacer para obtenerlo? Bueno, para obtenerlo tienen que escribir a mi correo, Nelson Comunicaciones. Digamos, hay premios para la producción de películas, también debería haber premios para la investigación, que es muy importante hacerlo, ¿no? Yo siempre digo que hacer cine en el Perú no es solamente hacer películas, hay que hacer libros de cine, hay que investigar. Hay que conocer, digamos. Hay que conocer sobre cine, ¿no? Muy bien, Nelson. Entonces, cuando el cine era una fiesta, ¿no es cierto? La ley 19327, casi íntegra. Sí, bueno, quisiera agradecer a la participación de Violeta Núñez, que es la editora. Que es la editora, ¿no? Que me fogueó, me metió carbón, me organizó el material para poder editarlo, ese material, ¿no? Muy bien, Nelson, entonces muchas gracias. Gracias, Ricardo, también para ti. Un gusto de verte. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Nelson García, cineasta, que regreso a la realización después del 1994, porque yo tenía un problema con el digital, me había peleado con el video hasta que apareció el digital y retorné a la realización cinematográfica. Quiero presentarles mi corto, Una carpeta frente al mar, que ganó uno de los premios en la Noche de los Cortos, que era hacer un corto en 24 horas, ¿no? Y es un corto de 5 minutos de duración que habla sobre el problema de la atención del Estado a la educación, pero contado de una manera amena. Lo dejo con el corto Una carpeta frente al mar.
momento tenemos muchos niños en las calles tratando de llegar a sus escuelas. Recomendamos tomar vías alternas si es que se encuentran cerca a colegios para evitar la congestión. ¡Paco! ¡Paco, ¿puedes venir? ¡Paco, ven, hijo! Carlos, ¿Paco está en la cocina? No, aquí no está. Ya, gracias. Hijo, ayúdame a limpiar esta mesa que vas a usar como carpeta. Qué espeso este chico, ¿dónde se habrá metido? ¡Paco! ¡Paco! ¿Qué haces allí limpiando esta mesa? ¿Acaso no escuchas que te estoy llamando? Primero tienes que llevar esta mesa. Ay, acá estoy, mamá, limpiando las redes de araña. Gracias, mi amor. Pero sabes que hoy día es tu primer día de colegio. Ven. Pórtate bien, hijito, ¿sí? Y ahora sí, paradito como un soldadito. Sabes, mi amor, que me da mucha pena, pero igual tienes que llevar esta cita para usarla como carpeta. Por favor, cruza con mucho cuidado y ve por el camino de la playa. Chao, cuídate, hijito. En orden, por favor, no hagan tanta bulla. Los que desean, tomen apuntes. Los cursos del turno de la tarde son lenguaje, historia, cívica, matemáticas, religión. Disculpe que muchos alumnos hayan tenido que traer de sus casas carpetas y sillas. Es que así está todavía la educación en algunas partes del país. Parece la música de fiestas patrias. Bienvenidos a la escuela.